Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de nuestro programa Luces para el Alma, hoy 1 de agosto de 2015, donde iniciamos actividades nuevamente para el estudio de la doctrina de los espíritus, la doctrina espírita, cuya filosofía fundamental es el desarrollo moral, el desarrollo espiritual de los seres humanos. Hoy, como todos los sábados, tenemos una temática muy importante a desarrollar y presentar a todos quienes hacen seguimiento de este programa. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué ofrece una institución espírita? Durante muchos sábados y los últimos meses hemos constantemente hecho alusión e invitaciones permanentes al trabajo de la casa espírita, de la institución espírita. Quiere decir que los espiritistas o espíritas, como fue el término acuñado por Allan Kardec, desde el 18 de abril de 1857, cuando lanza El Mundo, el libro de los espíritus, hace alusión a los seguidores de la doctrina de los espíritus. El término espiritismo o doctrina espírita quiere decir que es una doctrina que compone principios y postulados fundamentados en varios. La primera de ellas, la existencia de Dios; la segunda de ellas, la preexistencia del alma; el tercero de ellos, la supervivencia del alma después de la muerte; el cuarto, la ley de causa y efecto; el quinto, la comunicación de los espíritus; el sexto, la prueba de mundos habitados; y el séptimo, seguir a Jesús como plan de desarrollo moral para los seres humanos. De esa forma nace el 1 de abril de 1858, cuando Allan Kardec, el codificador de la doctrina, ve la necesidad que los seguidores del espiritismo iban creciendo. Inicialmente comienzan a reunirse en sus apartamentos en Francia, pero eran personas de 15 a 20 personas muy importantes, que ya veían en la ciencia espírita algo útil para la humanidad. Es así como el codificador ve la necesidad de fundar legalmente una institución donde preferencialmente se dé paso al estudio serio, el ideal, como pedagogo y académico, y como un ser que tenía una visión hacia la doctrina. Nace entonces el primer centro espírita o institución espírita, que se refiere a la Sociedad Espiritista de Estudios Parisenses en París. Allí se da nacimiento a la primera institución espírita del mundo, que daría pie a que muchas posteriormente la replicaran. Kardec, que era cuidadoso de esa materia, tenía mucha visión respecto al tema y sabía que para que el espiritismo progresara era necesaria una organización legal, una organización social y administrativa. De esa manera, hoy por hoy, el mundo se vierte en muchas instituciones espíritas que se encuentran unificadas legalmente por un comité central, como él lo llamó en su momento, donde se establecen los parámetros generales a efectos de que suceda lo más importante, que la pureza del ideal, la ciencia como tal, la filosofía y esencialmente la moral no pierdan de vista. En Colombia, para el caso particular, los centros espíritas están unidos a federaciones y las federaciones a su vez están vinculadas o afiliadas a una confederación espiritista colombiana que se llama Confecol, casualmente presidida por Jorge Berrío, uno de los que siempre nos acompaña en este programa. De esa manera es importante presentarles cómo el movimiento es organizado, cómo el movimiento está legalmente constituido y cómo los espíritas, además de respetar la Constitución y respetar la ley, tienen una organización administrativa y social. De esa forma, entonces, empezamos por dar paso a este importante tema, dándole la bienvenida a Víctor Madero también,
quien va a darnos su expresión sobre el tema. Muchas gracias, John. Gracias a todos los radioescuchas, a todas las personas que nos siguen a través de la web. Y hemos llegado a este tema después del sábado pasado, trabajar todo este tema de los talismanes, los hechiceros, ¿sí? Porque los espíritas siempre han sido por prejuicios, por desconocimiento, por ignorancia de las personas que muy bien entendemos eso, porque no entienden los procesos espirituales que se desarrollan dentro de las casas espíritas. Hay mucho desconocimiento de eso. De hecho, es un tema tabú en la sociedad cuando alguien dice que va para un centro espírita, porque desconoce eso. El mismo cristianismo vivió ese proceso en su momento. Los cristianos en sus inicios eran perseguidos. Los cristianos eran asumidos dentro de la imaginación de aquella época como personas que hacían sacrificios con niños. Algunos decían que eran caníbales. Imagínense toda la visión que se tenía de ese tema en esos momentos. Pero los cristianos siguieron trabajando allí, ocultos en las catacumbas, desarrollando toda la propuesta de Jesús. ¿Cuántos años no duró para que esto se estableciera como una religión oficial del Imperio Romano? Aproximadamente 300 años pasaron para que fuesen aceptados culturalmente y políticamente por el imperio. Entonces, los espíritas entendemos y comprendemos mucho la desinformación que existe, y por eso es que hoy estamos haciendo este programa para informarles qué ofrecen las instituciones espíritas, qué ofrece la casa espírita, qué ofrece lo que también se llama centro espírita. Entonces vamos a desarrollar este tema para informarles todo lo que acontece dentro de nuestras organizaciones espíritas y usted cómo puede beneficiarse de ellas. Porque todos, antes de llegar a ellas, también teníamos muchas imágenes, muchos mitos. Pensábamos que íbamos a entrar a una casa donde íbamos a encontrar velones, íbamos a encontrar cortinas negras, íbamos a encontrar cosas misteriosas, íbamos a encontrar una bola de cristal donde alguien nos iba a leer la suerte. Pero cuando llegamos a la casa espírita y comenzamos a estudiar la doctrina espírita, nos damos cuenta que llegamos a una escuela, a la escuela del alma. Llegamos a un hospital porque todos, dentro de nuestro proceso evolutivo, aún somos imperfectos y somos enfermos del alma. Enfermos del alma, ¿por qué? Porque traemos esas llagas morales, como el egoísmo, el orgullo, todas esas cosas que nos hacen daño a nosotros mismos. También hemos encontrado en la casa espírita una universidad. Es la universidad donde se nos enseñan las leyes divinas, su trascendencia, y nos ubican a cada uno de nosotros como espíritus inmortales que somos. En la casa espírita hemos encontrado a Jesús. Hemos regresado al principio de los tiempos, cuando se compartía todas las enseñanzas del maestro. Entonces, a la casa espírita entramos para aprender y todos salimos con la conciencia de servir a las demás personas. También tenemos hoy en el estudio, y le damos paso también a Axel Renan, nuestro hermano. Muy buenas tardes, y también a Juan Carlos, quien nos acompaña en este interesante tema. Buenos días a todos, ¿cómo han estado? Qué bueno escucharles. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, hoy estamos tratando un tema tan importante para que tengan claro nuestros escuchas lo que es el centro espírita, por qué está conformado un centro espírita y de dónde surgió. Son inquietudes que hoy queremos resolver, especialmente recordando que el centro espírita es una escuela sublime de almas, donde aprendemos a estudiar las lecciones de Jesús a la luz del Evangelio revivido, que es el Evangelio según el Espiritismo. Es el lugar de oración de los espíritas, es donde fortalecemos nuestro interior para realizaciones del campo diario de nuestra vida. Sobre todo, donde también formulamos la esencia del bien que queremos realizar en la sociedad, muchos de los parámetros que estimulan a los espíritas y que en todo momento están siguiendo las enseñanzas dejadas por Jesús. Esto es el centro espírita. Hoy vamos a revisar todos estos aspectos para ver de qué se trata, qué es un centro espírita. Sí, vamos a ir hablando paso a paso de cada uno de estos aspectos. Cuando decimos, John,
que el centro espírita es una universidad, es una escuela para el alma. Vamos a tratar este tema. ¿Por qué se considera el centro espírita una escuela? ¿Por qué se considera una universidad? Desarrollemos este tema y vamos a ir adentrando a toda la propuesta de lo que nos ofrece nuestra casa espírita. Bien, vamos entonces aquí a desarrollar 3 cosas básicas para dar Paulo a un espacio de descanso y continuar con la temática. El primero de ellos es que cuando Kardec utiliza el concepto de centro espírita, realmente el concepto que utiliza es el concepto de sociedad espiritista. El concepto de sociedad espiritista, propio en su momento histórico de la sociedad francesa, quiere decir el grupo de personas que integran una sociedad adeptos y seguidores de la doctrina según los espíritus en sus 3 partes, la parte científica, la parte filosófica y moral. En el reglamento que él hace de la Sociedad de Estudios Espíritas Parisiense, establece ese objeto principal. Quienes nos reunimos en un centro espírita o institución espírita, estudiamos la doctrina codificada por Allan Kardec, revelada por el Espíritu de Verdad a este insigne pedagogo. No hacemos otras prácticas como bien decía Víctor. En los centros espíritas no se hace conjuros, no se hace sacrilegios, en fin, una serie de prácticas que nos han confundido por el mal manejo que ciertas personas han hecho del ideal. Y lo más importante, es una escuela de reforma moral. Manuel Filomeno de Miranda nos define el centro espírita como un centro de ennoblecimiento moral e iluminación de la conciencia. Quiere decir donde las personas van a prepararse para vivir la vida del espíritu inmortal y tener valores espirituales. No es un club social, no hay tampoco, como lo hemos dicho, jerarquías, sino simplemente se desarrolla sobre 3 contextos: el estudio, el servicio y el trabajo en sus diferentes proyecciones. Sí, estamos haciendo énfasis primero en la parte del estudio, porque muchas de las expectativas que traen muchas personas que llegan a las casas espíritas es que se le van a solucionar sus problemas. Entonces, por eso John toca de manera muy importante este primer tema del estudio. ¿Por qué vamos a estudiar en la casa espírita? ¿En qué nos vamos a educar en la casa espírita? ¿De qué nos sirve el centro espírita? En cuanto al tema de nuestra educación, ya que yo llevo mis pareceres, llevo mis costumbres, mis prejuicios, llevo la necesidad de que me digan cuál es el nombre, quién me está haciendo daño. Eso es lo que muchas veces hemos escuchado y que es apenas normal, porque una persona siente que alguien le hace daño, entonces va a la casa espírita buscando una respuesta. Entonces planteamos el primer punto, que es la educación. ¿Por qué nos sirve el centro espírita como un centro de educación? Yo pienso, Víctor, que en el centro espírita nosotros nos reeducamos, volvemos a aprender. Básicamente los cánones o lo que nos dicta la sociedad muchas veces va en contra de los valores o la moralidad que debe tener el ser humano. En el centro espírita nosotros aprendemos que somos inmortales. Entonces nuestras decisiones, nuestros comportamientos deben estar enfocados a ese conocimiento. Y cuando uno conoce eso, necesariamente la vida le cambia o no. Entonces aquellos hábitos, aquellas costumbres, pues que considerábamos dentro del entorno social aceptadas, pues pasan a ser reevaluadas cuando ingresamos al centro espírita. Entonces nosotros básicamente en el centro espírita aprendemos sobre la moral. ¿Cuál moral? La que nos enseñó Jesús. Entonces básicamente en el centro espírita nosotros nos convertimos, nos hacemos trabajadores de Jesús, básicamente si quieres asumir la doctrina espírita como tu propuesta de vida. Y en el centro espírita es el sitio ideal para eso, es el sitio ideal para practicar esto, para llevarlo al contexto íntimo de tu vida, diariamente. Entonces, las informaciones que recibimos ahí, pues nos ilustran sobre este sentido y obviamente también tenemos una información a nivel intelectual, ¿no? Porque aprendemos toda esa interacción
que hay entre el plano físico y el plano espiritual, pero básicamente toda esta información no tiene ningún sentido si no tiene consecuencias morales. Sí, y como bien dice Juan Carlos, y resalta el tema del estudio, es que este estudio y este conocimiento de las enseñanzas de Jesús se hace de una forma raciocinada. Es decir, comenzamos a racionalizar la realidad de estas enseñanzas, a traerlas, no en el contexto alegórico como el maestro lo mostró en su momento, sino estudiándolo con base en las leyes universales, explicando las máximas de Jesús a partir de las leyes reales, para hacer más consciente y real el conocimiento que nos dejó. Y así llevarlo y aplicar de una forma mucho más concreta en nuestras vidas. Ese realmente es lo que se aprende en la clase espírita, porque como bien dijo Juan Carlos, somos trabajadores de Jesús, pero de manera consciente, llevándolo a una aplicabilidad en nuestras vidas ordinarias, en nuestra vida cotidiana. Y que también vamos a conocer todo el mensaje que nos dejó codificado, organizado el maestro Allan Kardec, donde se nos muestra la doctrina espírita en sus diversos fundamentos. Al conocer los fundamentos vamos a ver que la doctrina espírita tiene todo un cuerpo a través del cual nos explica la realidad de nuestras vidas. Entonces vamos a darle un pequeño espacio a nuestros comerciales y seguimos con este interesante tema. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuamos entonces con esta presentación que hacemos de lo que realmente es una institución espírita, ¿no? Donde los espiritistas, como han concluido en la primera parte, no son personas que nos reunimos a invocar espíritus ni a hacer sortilegios. Es un estudio de una doctrina seria para personas serias, convocadas primero al análisis de una ciencia que, como le hemos explicado en muchos programas, nace de la observación que hace Allan Kardec de estas manifestaciones, pero que también, como señalaban al cierre de la primera parte, tienen una respuesta filosófica a los problemas de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vamos? Y exactamente hacia dónde va la vida después de la mal llamada muerte. Y ya había empezado Víctor por señalar algo muy importante. El estudio en un centro espírita se hace de dos formas. La primera, que es la institución básica, quiere decir, hay unos programas académicos que se desarrollan cuando después de cierto tiempo el asistente, el participante, el simpatizante, opta, después de conocer la doctrina, por profundizar en el conocimiento de ella. Y ese estudio profundo se basa en las obras de la codificación, para luego llegar después a otra categoría de estudio, que es la categoría de los estudios públicos, las conferencias públicas, los talleres que se hacen a las personas que se inician en el conocimiento y que tienen por objeto mostrar las tres fases que les comentamos del ideal, porque la esencia del espiritismo es volver Jesús al corazón de los hombres, es que las personas encuentren un sentido a la vida y que encuentren un sentido existencial a la comunicación con los espíritus. Pero todo eso, como lo advertía Juan Carlos, visto de su esquema moral, no la moral ya de las religiones, sino la moral de las leyes morales. En ese orden de situaciones, en la medida en que el participante va adquiriendo un compromiso por convicción, no por imposición, por discernimiento, por creación de esa fe razonada, que racionaliza y entiende los pareceres de su vida, va vinculándose a la casa
para llegar a convertirse, como más adelante lo veremos, en un trabajador en las diferentes ramas de esta situación? Sí, existen muchas, el Centro Espírita tiene varios objetivos, además de promover el estudio, la difusión de la doctrina espírita, la práctica de la doctrina espírita, preparando a todas las personas para este conocimiento, porque muchas personas tienen muchos puntos en común alrededor de la doctrina espírita, porque la doctrina espírita está en el ambiente, está en el aire. ¿Cuántas personas no hablan de la pluralidad de mundos habitados? ¿Cuántas personas no hablan de Dios no como un ser humano? ¿Cuántas personas no hablan de que los espíritus se comunican y tienen sus vivencias de tipo mediúnico en sus hogares o en cualquier parte? ¿Cuántas personas no hablan de la ley de causa y efecto? Entonces, todos estos puntos que la doctrina espírita recoge, muchas personas ya los tenían, simplemente requerían un enlace, una doctrina que aglutinara todos estos conceptos y nos diera lógicas a la vida, a los procesos de la vida, porque no hay nada que ocurra en nuestra vida que no pertenezca a un plan integral, porque somos muy dados a vivir desintegrados de la realidad. Yo creo en Dios, pero me gusta vengarme, ¿sí? Yo creo en la reencarnación, pero consumo drogas. Entonces ahí existe una cuestión que no es coherente. Pero cuando comenzamos a estudiar la doctrina espírita y vemos que hay unas leyes que organizan toda nuestra existencia, que son las leyes divinas, vemos la vida de una manera integral. Entonces el Centro Espírita nos permite llegar cada uno de nosotros a estudiar. También muchas personas buscan orientación en las problemáticas de la vida, situaciones que no les encuentran una razón de ser. Mucha gente viene con el prejuicio de afuera, como pasó el caso de una señora hace muchos años que quería vengarse del marido porque el marido le era muy infiel. Entonces pensó, voy a buscar ayuda para vengarme de este señor. Pero lo que pasa es que la señora en esos momentos estaba buscando un lugar donde existiera alguien que podría ayudarla contundentemente. Entonces pasó frente a la organización espírita y dijo, oiga, aquí me pueden ayudar. Y cuando entró a la casa espírita y le dijeron que todos los servicios que presta la casa espírita son gratuitos, inmediatamente dijo, oye, y gratis, o sea que no tengo que pagar por la maldad que quiero hacer. Entonces cuando entra a la casa espírita y se le comienza a hablar de la necesidad del perdón, del amor, de reorientar su vida, ella comenzó a sanarse, ella comenzó a ser una persona nueva y en vez de vengarse, comenzó a ayudar a través de la oración a su marido, que era un desequilibrado de tipo moral y también físico. Entonces vemos aquí todos estos aspectos. Las personas llegan y se ubican en diferentes niveles, porque el hecho de ir a una casa espírita te puede ayudar a comprender la doctrina espírita, pero eso no te hace inmediatamente espiritista. ¿Por qué? Porque se requiere estudiar, se requiere conocer para poder hablar de esta hermosa doctrina. Entonces tenemos muchos aspectos que tratar. El tema es muy extenso, porque sabemos también que hay personas que llegan a las casas espíritas con una necesidad de servir. ¿Qué pasa con estas personas? Es la pregunta que lanzamos aquí en nuestro conversatorio. Personas que llegan, pues no tienen grandes dificultades, tienen inquietudes filosóficas, algunas inquietudes científicas sobre los fenómenos que perciben en su vida, pero quieren servir, tienen ese deseo de servir. ¿El Centro Espírita qué hace por estas personas? Sí, Víctor, como mencionabas, entonces una de las conclusiones que tenemos que tener claro en este momento de la conversación es que en el Centro Espírita vamos a aprender la doctrina espírita, pero esa doctrina, ese aprendizaje puede tener consecuencias, diferentes consecuencias en las personas. Pues unos pueden tener simplemente la curiosidad, sí. Otros tienen simplemente un interés intelectual, otros tienen efectos morales
y otros compilan esas tres y desean con esa información servir. Entonces el centro espírita es el lugar ideal, idóneo para estas personas, porque en el centro espírita se nos torna a nosotros, los que trabajamos en la casa espírita, en esa oportunidad de dar ese plus, ese más que no podemos dar en nuestros trabajos físicos, porque la doctrina espírita para el trabajador, para el servidor se le torna una oportunidad de trabajo, una oportunidad de servir, una oportunidad de evolución, de ayudar a que otras personas pues avancen al igual que él va avanzando. Entonces, en la medida que él cambia, mejora, y con su ejemplo también puede, con el entorno, con las personas que lo rodean, él va también induciendo o ayudando a inducir cambios en estas personas. Entonces el centro espírita es aquel sitio ideal donde estas personas encuentran el ambiente, el caldo de cultivo para servir. Nos gustaría también comentar un poco qué servicios presta la casa espírita, pero ya específicos, ¿sí? ¿Qué servicios presta una institución espírita? ¿Qué trabajos desarrolla? Por ejemplo, en el caso del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, ¿qué encontramos allá cuando llegamos? ¿Qué nos ofrece al público en general que llega por primera vez a una casa espírita, Axel? Sí, es bueno que se entere nuestros radioescuchas de esto que pregunta Víctor, porque esencialmente se ofrece, ante todo, el conocimiento espírita, pero se realiza un servicio también de asistencia y promoción social. El espírita tiene destinado también, dentro de sus actividades, promover el conocimiento del espiritismo y el hacer el bien al prójimo, de la forma tanto moral como la forma material, podemos ayudarlo. Pero esencialmente se divulga lo que es la doctrina espírita a través de todos los vehículos de comunicación social, se hacen conferencias, se hacen estudios, se hacen talleres, y en los sábados se realizan especialmente reuniones de evangelización donde se estudia el evangelio que todos conocemos, pero con la explicación desde el punto de vista espírita de lo que son las leyes morales y las leyes naturales. Con esas explicaciones vamos encontrando nosotros una conciencia del mensaje que nos quiso dejar el maestro para la transformación de nuestras vidas. La transformación se da en la medida que vamos entendiendo el espiritismo, porque vamos a ser conscientes de que somos seres inmortales, y esa inmortalidad nos va a hacer transformar nuestra visión actual de una vida que puede ser material y va a cambiar a lo que realmente somos, a espíritus inmortales. Pero si quieres ser escuchado, por ejemplo, que la casa espírita, ¿qué nos ofreces? ¿Cuál es la primera actividad que generalmente las personas, a las cuales se acercan muchas personas cuando llegan a la casa espírita? Generalmente las personas se acercan para este cometido, para lo que tú preguntas, por una atención fraternal. Entonces primero hay una entrevista con alguien del centro espírita, pues que lo ayuda a entender a la persona qué es la doctrina espírita, y permite también establecer un diálogo muy fraternal, muy amoroso con esta persona para escucharla, para escuchar su problemática, qué lo mueve, qué lo hizo llegar a la casa espírita, que para muchos no es fácil, por todo el contexto social que rodea a veces el espiritismo malentendido. Entonces esta persona hace un esfuerzo y llega. Entonces encuentra aquella persona que sabe escuchar y que seguramente bajo la luz de los guías espirituales de la casa va a dar el consejo adecuado que necesita esa persona para poder solventar o superar la problemática que lo lleva ya. Sí, entonces luego pasa la parte de las conferencias, todo lo que tiene que ver con las conferencias públicas, donde se disertan diferentes situaciones, realidades de la vida a la luz de la doctrina espírita, porque la doctrina espírita tiene que ver con todo. Cualquier hecho humano puede ser analizado a la luz de los conocimientos espíritas. En estas conferencias generalmente brindamos ayuda, brindamos pases. ¿Qué son los pases? Es la terapia, es una fluidoterapia, es una donación de energías a la usanza del Maestro Jesús, que imponía sus manos. Todos tenemos un quantum de energía que aportar a los demás. Estas energías
estas energías son potencializadas por todos los guías espirituales, los médicos espirituales. Todas estas energías pertenecen a Dios. Y a través de estas energías se produce un equilibrio, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel orgánico, porque somos espíritus encarnados, tenemos necesidades físicas, pero unida a la educación moral, a la educación que nos da la doctrina espírita, encontramos también las necesidades físicas que no podemos entenderlas en un contexto de una sanación, no, sino que son pequeñas ayudas que no dispensan nunca el ejercicio de los médicos terrenales. Entonces, en el centro espírita recibimos todas estas clases de ayudas que nos permiten todo un equilibrio de estas personas que llegan allí. Pero la finalidad última es la transformación moral del individuo. Tenemos una primera pregunta al aire ya en este segundo segmento del programa. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias, buenos días, hablas con Pablo Pinedo. Señor Pablo, ¿cuál es su pregunta? Sí, yo los estoy escuchando y me parece muy interesante todo eso que aclaran de los espiritismos, porque uno siempre oye espiritismo y piensa en estos señores que invocan espíritus y hacen trabajos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo identifica uno cuando en realidad es una institución espírita de estos señores que, como ustedes dicen, no desarrollan la propuesta de señor Allan Kardec? Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu pregunta. No, básicamente, Pablo, todo lo que en una casa espírita o que diga ser espiritista no conlleva unas consecuencias morales, hay que tener cuidado. Las casas espíritas o aquellos centros mal llamados espíritas que se concentran simplemente en los fenómenos mediúnicos, esto es algo de alertar. ¿Por qué? Porque el objeto de la casa espírita es estudiar, moralizar al ser. Que la mediunidad es una parte importante del ser, sí, pues es un sentido más que tiene, hay que conocerlo, hay que estudiarlo y hay que controlarlo, ¿no? Pero no es el objetivo esencial de la doctrina espírita. Entonces, cuando nosotros vemos estas prácticas extrañas, fuera de la lógica, es un motivo para que te alertes si en caso tal la casa dice llamarse espírita. Las prácticas de la doctrina espírita están claras, básicamente es el estudio, lo que nos comentaba Axel, que es divulgar. Una práctica espírita es el pase, que nos hablaba Víctor, es una práctica espírita. Una atención fraternal, que lo hablábamos hace un rato, eso es una práctica espírita. Una orientación espiritual es una práctica espírita. Y una atención pues fraternal también. Fuera de esas prácticas es importante estar alerta, porque pues algunas casas dicen ser centros espíritas, pero no practican lo que es la doctrina espírita. Es importante resaltar que en los centros espíritas que siguen pues lo que es el movimiento espírita, no hay altares, no deben haber ritos, no hay vestimentas especiales, tampoco hay sacerdotes, no hay niveles de personas que tengan más mérito que otras, sino que simplemente es un grupo de personas que estudian de manera conjunta el conocimiento espírita. Esto lo resalto porque sabemos que existen muchas casas que en su momento siguen de pronto teniendo imágenes a las que idolatran o algunos aspectos de ritos que no son en ningún momento sostenidos en la doctrina espírita. Sí, esto es muy importante lo que nos anota Axel, porque tenemos que estar bien claros, porque siempre las personas que van y son mal orientadas van a hacer la mala publicidad de una doctrina que nosotros estamos promocionando acá, divulgando acá, para que sea conocida. Porque muchas personas dicen, oye, ¿yo por qué supe esto tan tarde? ¿Yo por qué llegué a este conocimiento en estos momentos? Entonces, así como decía al principio que la doctrina espírita se parece como el cristianismo en sus inicios, porque el cristianismo pasa 3 siglos para ser comprendido,
y ahora es un conocimiento que se ha esparcido por toda la humanidad. Asimismo, las ideas espíritas van a llegar un momento en que van a ser asumidas por todo el mundo, van a ser más comprendidas. Muchas personas en el mundo creen en la reencarnación y no son espiritistas. Muchas personas creen en la ley de causa y efecto. Así como vimos hace años que salió el famoso tema del secreto, ¿se acuerdan? El tema del secreto no es más que la ley de compensación, una ley de causa y efecto. Se desintonizas con cosas buenas, vendrán cosas buenas hacia ti. Cuando las personas actualmente están todos estos movimientos hablando de los ángeles, esos ángeles que han pintado aún dentro de la imaginación con alas, y nosotros vamos a dar cuenta que son los mismos espíritus, pero que los espíritus no tienen alas, porque los espíritus no necesitan alas para volar, simplemente la fuerza del pensamiento. Inmediatamente entendemos mejor este concepto, que ya hay un conocimiento, ya hay personas que saben que existe un mundo espiritual. Cuando las personas hablan de las experiencias al borde de la muerte, no se está hablando más que toda esta vida inmortal de las personas que regresan y hablan de sus experiencias. Entonces, todo esto lo maneja la doctrina espírita. Los sueños que tienen las personas, todo eso lo vamos conociendo y entendiendo dentro de las casas espíritas. Entonces, invitamos a todas las personas que se den la oportunidad cuando sean invitados, o también si tienen alguna pregunta que hacer, puedan asistir a la casa espírita y conocer, y nosotros le daremos la orientación necesaria. Víctor, también es importante tocar un tema, y es que en la doctrina espírita se aprende que los talismanes, los hechos materiales, los amuletos, los uniformes, nada de eso es necesario. Todo eso son ideologías que se han heredado pues de culturas ancestrales, y que en realidad en la doctrina espírita te enseña que nada de esto es necesario para la suerte, para arreglar problemas, que simplemente el comportamiento bajo las leyes divinas es lo que realmente va a garantizar que tú tengas una vida feliz o no. Así es. Entonces entendí muy bien hace años una frase que me gustó mucho, que dice que el mal que me hacen los demás no me hace mal. El mal que me hace mal es el mal que yo practico, porque me hace un ser negativo, bajo. Muchas veces pensamos que los demás nos están haciendo, pero nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Entonces, el tema de la responsabilidad individual es uno de los temas más interesantes que uno aprende en la casa espírita, porque se da cuenta que uno es el artífice, uno es el secretario de sus propias dificultades, pero también es el secretario de sus propias realizaciones, sus propios éxitos. Que la salvación que se nos ha planteado mucho en diferentes doctrinas se encuentra en nuestra transformación moral, en nuestro mejoramiento como personas, que tenemos como espíritu una responsabilidad de cada día ser mejores, independiente de los líderes religiosos, de los líderes espirituales. Nosotros tenemos algo que hacer en este mundo. Eso entonces nos aclara, Víctor, que nosotros somos espíritus que evolucionamos individualmente. Tenemos capacidad nosotros de desarrollarnos individualmente y no creer eso que aparece en la prensa a veces de yo lo ayudo, venga a la salvación a mi casa. Los espíritas jamás publican este tipo de temas, porque eso no es un servicio publicitario ni comercial, que le traemos al novio en 7 días, que trajemos a su hija de vuelta, que le salvamos el matrimonio. Los espíritas no hacen eso. Es bueno dejarlo claro, porque el espiritismo ya ha establecido que es simplemente un desarrollo individual. Tenemos una pregunta al aire, por favor siga adelante, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Le hablo acá del barrio Alto Bosque. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tenemos la tendencia de entonces culpar a Dios por todas las cosas malas que nos pasan? Muy buenas tardes a todos. Esa es una interesante pregunta, ¿verdad? Normalmente porque en nosotros existen insatisfacciones y utopías. Por eso culpamos generalmente a Dios. Es más fácil ver la problemática dibujada en lo exterior
que antes tener el coraje de asumir que estamos fallando. Entonces, por eso el espiritismo en sus enseñanzas, lo primero que nos demuestra es que la variable más importante en la consecución de la plenitud, de la alegría, de la esperanza, de la felicidad, es uno mismo. Es decir, que todas las circunstancias que nos rodean, los recursos que poseemos, la familia en la que nos encontramos, dependen de nuestras necesidades. Y no es Dios que esté jugando con nosotros, no es Dios quien nos ha colocado en un lugar por maldad, por deseo de hacernos sentir mal, y a otros dejarlos en posiciones más relevantes, más dichosas aparentemente, y de esa manera nosotros preferimos en una actitud de pereza, porque la persona que por lo general es rebelde, la persona que por lo general tiene insatisfacciones en la vida, es perezosa y le hace falta entender que está en un lugar, en unas condiciones para su evolución. Entonces nuestra mentora espiritual Juana de Ángelis, en un libro muy hermoso que se llama Momentos de Salud, ella nos invita a que nos volvamos a encontrar, que armemos planes de renovación y que nos llenemos del coraje suficiente para reconocernos y reconocer que las responsabilidades de la vida y de nuestro cambio están en nosotros. Muy buenas tardes, tenemos otra pregunta al aire. Gracias, buenos días. Mire, mi nombre es Carmenza Peñalosa. Yo quisiera preguntarles a ustedes, porque ustedes hicieron mención que hacen unos cursos, para saber cómo me puedo escribir, qué cursos son y cuáles son los requisitos para poder asistir con mi familia a la institución que ustedes mencionan. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmenza, por tu llamada. Realmente todo va por pasos, ¿sí? Todo va por pasos aquí en la doctrina espírita. Primero invitamos a las personas a que asistan a las conferencias públicas y se empapen de todas las obras de la codificación kardeciana que deben leer para comprender la necesidad después de tomar un curso, ¿sí? Por eso hay toda una programación de conferencias, una programación académica que usted puede seguir libremente, sin imposiciones, porque nadie se matricula con la casa espírita. No hacemos bautizos, no hacemos ninguna imposición para entrar, o un rito de iniciación no existe, porque es una organización civil, ¿sí? Es una organización civil donde las personas tienen la libertad de asistir, escuchar, exponemos la doctrina espírita. Pero, como todo, en un estudio siempre hay información mucho más avanzada. ¿Avanzada en qué sentido? Más focalizada. Más focalizada sobre un tema específico, un tema de tipo científico, un tema de tipo moral, una facultad que se va a desarrollar y que es inherente al ser humano, como es el caso de la facultad mediúnica, que es la capacidad que tenemos todos de entrar en interacción con este mundo espiritual, y las personas pueden educarse alrededor de esta facultad. Pero esto que requiere todo un bagaje de conocimiento que le ayuden a la persona a utilizar esta facultad dentro de unos patrones morales bien claros. No, Víctor, y también es importante esto que tú dices, porque pues antes de llegar a las etapas de los cursos, la persona pues debe discernir a partir de la información que recibe si realmente lo quiere estudiar, si realmente le interesa la doctrina espírita. Entonces para eso tiene que pasar cierto tiempo, porque tiene que leer mínimo básico la codificación, que son los 5 libros que la componen, ¿no? Cuando la persona está segura de que realmente la doctrina espírita le interesa al nivel de llegar a estudiarla más profundamente y de poderla convertir en su estilo de vida, seguramente el siguiente paso es entrar a los cursos para aprender más profundamente y poder servir finalmente en la casa. Y eso es muy claro, porque una luz muy fuerte nos enceguece, ¿sí? Entonces todo es paso por paso. No es porque haya un misterio allí, o porque haya unos iniciados allí, porque sean las personas que lleguen a un nivel, no es eso.
No es eso. Simplemente que mucha información a una persona que no está acostumbrada a tomarla puede hacer que no madure lo suficiente para comprender de qué se trata. Entonces, por eso vamos paso a paso llevando a las personas, educándolas lentamente y también conociendo a las personas y los intereses que también tienen las personas que llegan a la casa espírita, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos formar personas íntegras, queremos llevar una información bien clara. ¿Para qué? Para que las personas cuando salgan de la casa espírita a través de su ejemplo, a través de su transformación moral, lleven el sello de la doctrina espírita. Muy bien que lo rematas ahí, Víctor, porque lo que se busca con estas enseñanzas, con estos cursos, es la transformación moral del individuo. No hay cursos para comunicación con los espíritus, no. No es que vayamos a hacer un curso para poder comunicarnos y para establecer relación constante con ellos, no. Inicialmente se hace un desarrollo interior para conocer nuestra necesidad de transformación individual. Hay una pregunta al aire, adelante por favor. Sí, buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes, sigue, ¿cómo no? Te escuchamos. Sí, ¿de qué forma los conocimientos que adquirimos en la doctrina espírita nos ayudan a superar los problemas que tengamos, las dificultades? Muy bien Rubén, una pregunta muy bien elaborada. Los conocimientos son el camino. El camino cada uno debe tomarlo, son las herramientas, ¿sí? Porque todos tenemos desafíos en la vida, todos tenemos pruebas en la vida. Los problemas los llamamos a la administración. Hay que administrar los problemas de la existencia, porque los problemas nos están enseñando. Entonces es una visión muy optimista alrededor de las dificultades, porque muchas veces las personas ven los problemas, los ataques de la vida, la sombra en la vida, y no, los problemas son oportunidades de realización. Las dificultades de la vida, como dice el mismo el Evangelio dice que los problemas son la sal de la vida, ¿sí? Y a través de teniendo una visión clara de qué es lo que me está enseñando, lo que me está pasando, mi vida se transforma inmediatamente. Y doy las gracias a Dios por las pruebas que tengo, las dificultades que me hacen cada día mejor y que me ayudan también las dificultades en la vida a descubrirme como persona, a entender lo que yo llevo en mi interior. Entonces, el espiritismo no es un solucionador de problemas, es un consolador, porque nos explica cómo las leyes divinas están interactuando contigo y cómo las leyes divinas te están haciendo cambiar como persona, siempre para mejor, siempre hacia adelante, siempre hacia el progreso. Víctor, y nos devolvemos a la pregunta que contestó Ale sobre por qué, lo que preguntaba la señora, que por qué le echábamos la culpa a Dios. Es que yo pienso que básicamente es por eso, porque desconocemos las leyes divinas. Como desconocemos las leyes divinas, pues terminamos culpando a Dios de algo porque no entendemos el porqué. Entonces la doctrina espírita no entiende el porqué, para qué me sucede eso. Entonces la doctrina espírita, ya uniéndonos a la pregunta de Rubén, es, en modo de ver, la gran herramienta evolutiva que tenemos para nosotros entender, comprender todo aquello que se escapa a nuestros sentidos materiales, que nos guían, nos ayuda a entender el por qué nos suceden las cosas. Porque todo tiene un sentido, que no existe la casualidad, que estamos regidos por leyes inexorables, inmutables, que todo es un orden, que en el universo todo está organizado, que todo obedece a la razón y a la lógica, que no hay nada al azar, que estamos como expresión de la creación de Dios, nosotros estamos organizados, nuestra vida tiene un objetivo, un sentido. No podemos desperdiciarla en situaciones que no nos van a construir ni nos van a hacer nada, o nos van a hacer mejores personas. Entonces la doctrina espírita es la gran herramienta que nos ayuda a ver eso, a ver aquellas potencialidades que de alguna manera escondemos todos los días. Nos ayuda a conocernos. Como decía el antiguo sabio, tenemos que aprender a conocernos. Cuando nosotros nos conozcamos más, nosotros podemos interiorizar todas estas leyes que estamos aprendiendo en la doctrina espírita, que nos enseña, y nosotros seremos necesariamente mejores personas. Hay una frase muy interesante que
aparece en el Evangelio según el Espiritismo que dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Pero también dice, ¿será que se puede decir también fuera del Espiritismo no hay salvación? ¿Qué piensas, Alex? Esa es una cuestión muy interesante porque Kardec hace un análisis muy interesante al respecto, porque cuando decimos fuera de la iglesia, fuera de X religión, fuera de esta doctrina, fuera del espiritismo, no hay salvación, estamos creando un sectarismo, estamos creando división. Y la doctrina espírita no viene a dividir a nadie, viene a consolar. Por eso Kardec mejor acuñó una frase importante en la doctrina, diciendo que fuera de la caridad no hay salvación, diciendo que la única expresión que nos hará encontrar la paz es el cumplimiento del deber en el servicio, en el trabajo, en la transformación moral. Servicio para los demás, servicio para con uno mismo, y en ese relacionamiento inmediatamente entraremos en relación con Dios, porque nosotros no podemos decir que creemos en Dios cuando no amamos al prójimo, cuando no servimos al prójimo. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no vemos, que no estamos tocando, si no amamos a aquellos que están a nuestro lado? Por eso Kardec acuñó esta expresión, fuera de la caridad no hay salvación, porque en estos mundos como la tierra, a través de los contrastes que nos encontramos, el dolor estampado en el rostro de los demás, el sufrimiento marcado en la existencia de las otras personas y la solidaridad a la que esto nos invita, es que podremos despertar el amor y por ende saber qué debemos cumplir y de paso alcanzar la paz que tanto anhelamos. Sí, esto es muy interesante lo que nos acaba de plantear Alex, porque entendemos y la doctrina espírita respeta a todas las creencias, ¿sí? Por eso invitamos a todas las personas a conocer la doctrina espírita, a respetar la doctrina espírita, a respetar lo que se hace en las casas espíritas, a partir de toda la información que les estamos dando. Pero también queda la invitación para que visiten las casas espíritas, todas las que están afiliadas a la Confederación Espírita Colombiana en todas las ciudades del país. Pueden entrar a la página www.confecol.org y ahí pueden conocer todo el movimiento espírita que se está desarrollando aquí en Colombia, todas las actividades que se hacen. Es importante leer, conocer, para que no nos llenemos de preconceptos, prejuicios, para que podamos todos comprender y entender el mismo idioma. También tenemos aquí nuestra casa espírita, que están aquí en el barrio Manga, en la Cuarta Avenida, número 21A44. También tenemos la Sociedad Espiritista de Cartagena. Todas estas instituciones que nos permiten conocer la doctrina espírita en su profundidad, en la parte moral, en la parte científica y en la parte filosófica. Aquí hay una pregunta que nos hace un oyente que dice que si los centros espíritas se estudia el Evangelio de Jesús. Si se estudia el Evangelio de Jesús, se le da a la luz de la doctrina espírita, porque Jesús, como conocemos, mucho de su mensaje lo habló a través de parábolas. Las parábolas eran alegorías que se utilizaban en aquel tiempo para que el ciudadano del común, que eran campesinos, eran pescadores, pudieran asumir e ir entendiendo todas las verdades espirituales alrededor de las leyes divinas. Entonces, el centro espírita estudia a Jesús, pero también practica a Jesús a través de ¿qué? De su proyección, la proyección de los espíritas del trabajo interior en sus hogares. Y también a nivel social a través de las obras sociales. Los espíritas promocionamos las obras sociales a lo largo de todo el país, porque nos interesa también no crear adeptos a través de las obras sociales, sino vertir en todas estas personas necesitadas material y espiritualmente la ayuda que ellos requieren. Entonces, el centro espírita es muy dinámico en sus actividades. Entonces, el centro espírita es un ente, un ser vivo en la sociedad. Tiene una función en la sociedad.
El centro espírita tiene que ser el sitio donde el ciudadano, donde aquel que sufre encuentre paz, encuentre tranquilidad, encuentre a Jesús, como la última pregunta que nos hacían. En el centro espírita debe encontrar aquellas personas solidarias, como nos enseñaba ahora Alex, que sean capaces de escucharnos, que sean capaces de ayudarnos. La solidaridad del hombre en aras del otro, de poder dar lo mejor de sí para poder ayudar a las demás personas a evolucionar, evolucionando uno mismo como trabajador espírita. Eso debe ser un trabajo paralelo. Entonces el centro espírita se torna en aquella institución que aporta un conocimiento que no es popular, que a veces no está asequible, el del conocimiento del mundo espiritual, con la interacción del mundo físico, con consecuencias morales bajo el Evangelio de Jesús. Como el tiempo es inexorable, pues hoy cerramos nuestro programa agradeciendo a Víctor su invitación. En este programa maravilloso agradecemos a todos los que nos siguen puntualmente los días sábados y que se conectan con nosotros a escuchar estas enseñanzas. Está nuestra casa espírita, Centro de Espíritas Juana de Ángeles, y todo el movimiento colombiano dispuesto a ofrecer lo mejor, entregar lo mejor para que el espiritismo sea reconocido en su verdadera expresión. Los esperamos a todos la próxima semana en esta entrega de Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Los invitamos a todas las conferencias públicas, a todas las actividades públicas de nuestra casa espírita, de nuestra institución espírita, Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. Hoy sábado tenemos el estudio del Evangelio según el Espiritismo, el estudio del libro de los Espíritus a las 5 de la tarde en Manga, Cuarta Avenida, número 21A44. Los esperamos y que pasen un feliz fin de semana. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.